Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día maravilloso y estén listos para conocer sobre Leonardo da Vinci. Y sin más demora, empezamos. Leonardo da Vinci, nacido en Vinci, Toscana, en 1452 y fallecido en Amboise, Turena, en 1519, fue un artista, pensador e investigador italiano que por su insaciable curiosidad y su genio polifacético representa el modelo más acabado del hombre del Renacimiento. Leonardo era hijo ilegítimo de Piero, un abogado florentino que no le permitió conocer a su madre, una modesta campesina. A pesar de que su padre se casó 4 veces, solo tuvo hijos, 11 en total, con los que Leonardo acabó teniendo pleitos por la herencia paterna, en sus 2 últimos matrimonios, por lo que Leonardo se crió como hijo único. Su enorme curiosidad se manifestó tempranamente, dibujando animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció. Leonardo se formó como artista en Florencia, pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas como Milán, en donde permaneció entre 1482 y 1499 bajo el mecenazgo del duque Ludovico Sforza, el Moro, en cuya corte se quedaría 17 años como pintor e ingeniero del ducado, o en Roma, en donde trabajó para Julio de Medici. Aunque practicó las 3 artes plásticas, no se han conservado ninguna escultura suya, y parece que ninguno de los edificios que diseñó llegó a construirse, por lo que de su obra como escultor y arquitecto solo quedan indicios en sus notas y bocetos personales. Consciente ya del talento de su hijo cuando éste tenía 14 años, su padre lo autorizó a ingresar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, en donde aprendió pintura, escultura, técnicas y mecánicas de la creación artística. El primer trabajo suyo fue el que se tiene certera noticia, fue la construcción de la esfera de cobre proyectada por Brunelleschi para coronar la iglesia de Santa María del Fiore. Junto al taller de Verrocchio, además, se encontraba el de Antonio Pollaiuolo, en donde Leonardo hizo sus primeros estudios de anatomía y quizá se inició también en el conocimiento del latín y el griego. Juventud y descubrimientos técnicos. Era un joven agraciado y vigoroso. Es muy probable que fuera el modelo para la cabeza de San Miguel en el cuadro de Verrocchio, Tobías y el Ángel, de finos y bellos rasgos. Por lo demás, su gran imaginación creativa y la temprana maestría de su pincel no tardaron en superar a las de su maestro. En el bautismo de Cristo, por ejemplo, donde un dinámico e inspirado ángel pintado por Leonardo contrasta con la brusquedad del Bautista hecho por Verrocchio. El joven discípulo utilizaba allí por primera vez una novedosa técnica recién llegada de los Países Bajos, la pintura al óleo, que permitía una mayor blandura en el trazo y una más profunda penetración en la tela. Además de los extraordinarios dibujos y de la participación virtuosa en otras obras de su maestro, sus grandes obras de este periodo son un San Jerónimo y el gran panel La Adoración de los Magos, ambos inconclusos, notables por el innovador dinamismo otorgado por la maestría en los contrastes de rasgos, en la composición geométrica de la escena y en el extraordinario manejo de la técnica del claroscuro. Florencia era entonces una de las ciudades más ricas de Europa. Allí los Medici habían establecido una corte cuyo esplendor debía no poco a los artistas con que contaba. Pero cuando el joven Leonardo comprobó que no conseguía de Lorenzo el Magnífico más que alabanzas a sus virtudes de buen cortesano, a sus 30 años decidió buscar un horizonte más próspero. Primer periodo milanés. En la corte de Ludovico Sforza, su ocupación inicial era la de ingeniero militar. Sus proyectos, casi todos irrealizados, abarcaron la hidráulica, la mecánica, con innovadores sistemas de palancas para multiplicar la fuerza humana, la arquitectura, además de la pintura y la escultura. Fue su periodo de pleno desarrollo, siguiendo las bases matemáticas fijadas por León Bautista Alberti y Piero de la Francesca. Leonardo comenzó sus apuntes para la formulación de una ciencia de la pintura, al tiempo que se ejercitaba
en la ejecución y fabricación de laúdes. Estimulado por la dramática peste que asoló Milán, y cuya causa veía Leonardo en el hacinamiento y suciedad de la ciudad, proyectó espaciosas villas, hizo planos para canalizaciones de ríos e ingeniosos sistemas de defensa ante la artillería enemiga. Habiendo recibido de Ludovico el encargo de crear una monumental estatua ecuestre en honor de Francesco, el fundador de la dinastía Sforza, Leonardo trabajó durante 16 años en el proyecto del Gran Caballo, que no se concretaría más que en una maqueta, destruida poco después durante una batalla. Sobre todo resultó fecunda su amistad con el matemático Luca Pacioli, fraile franciscano que en 1494 publicó su tratado de la Divina Proportione, ilustrada por Leonardo. Ponderando la vista como el instrumento de conocimiento más certero con que cuenta el ser humano, Leonardo sostuvo que a través de una atenta observación debían reconocerse los objetos en su forma y estructura para describirlos en la pintura de la manera más exacta. De este modo, el dibujo se convertía en el instrumento fundamental de su método didáctico, al punto que podía decirse que en sus apuntes el texto estaba para explicar el dibujo, y no éste para ilustrar a aquel, por lo que Da Vinci ha sido reconocido como el creador de la moderna ilustración científica. El ideal del saper vedere guió todos sus estudios, que en la década de 1490 comenzaron a perfilarse como una serie de tratados inconclusos que fueron recopilados luego en el Codex Atlanticus, llamado así por su gran tamaño. Incluye trabajos sobre pintura, arquitectura, mecánica, anatomía, geografía, botánica, hidráulica, aerodinámica, fundiendo arte y ciencia en una cosmología individual que da, además, una vía de salida para un debate estético que se encontraba anclado en un más bien estéril neoplatonismo. Aunque Leonardo no parece que se preocupara demasiado por formar su propia escuela, en su taller milanés se creó poco a poco un grupo de fieles aprendices y alumnos: Giovanni Boltraffio, Ambrogio de Predis, Andrea Solari, su inseparable Salai, entre otros. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo aún acerca de la exacta atribución de algunas obras de este periodo, tales como la Madonna Lita o el retrato de Lucrezia Crivelli. Contratado en 1483 por la Hermandad de la Inmaculada Concepción para realizar una pintura para la iglesia de San Francisco, Leonardo emprendió la realización de lo que sería la celebérrima Virgen de las Rocas, cuyo resultado final, en 2 versiones, no estaría listo a los 8 meses que marcaba el contrato, sino 20 años más tarde. La estructura triangular de la composición, la gracia de las figuras, el brillante uso del famoso sfumato para realzar el sentido visionario de la escena, convierten a ambas obras en una nueva revolución estética para sus contemporáneos. A este mismo periodo pertenecen el retrato de Ginebra de Benchi, con su innovadora relación de proximidad y distancia, y la belleza expresiva de la Belle Fournier. Pero hacia 1498, Fernando finalizaba una pintura mural, en principio un encargo modesto para el refectorio del convento dominico de Santa María dalle Grazie, que se convertiría en su definitiva consagración pictórica, la Última Cena. Necesitamos hoy un esfuerzo para comprender su esplendor original, ya que se deterioró rápidamente y fue mal restaurada muchas veces. La genial captación plástica del dramático momento otorga a la escena una unidad psicológica y una dinámica aprehensión del momento fugaz de sorpresa de los comensales, del que solo Judas queda excluido. El mural se convirtió no solo en un celebrado ícono cristiano, sino también en un objeto de peregrinación para artistas de todo el continente. El regreso a Florencia. A finales de 1499, los franceses entraron en Milán. Ludovico el Moro perdió el poder. Leonardo abandonó la ciudad acompañado de Pacioli,
y tras una breve estancia en casa de su admiradora la marquesa Isabel de Este, en Mantua, llegó a Venecia. Acosada por los turcos que ya dominaban la costa dálmata y amenazaban con tomar el Friuli, la señora contrató a Leonardo como ingeniero militar. En pocas semanas proyectó una cantidad de artefactos cuya realización concreta no se haría, sino en muchos casos, hasta los siglos XIX o XX. Desde una suerte de submarino individual, con un tubo de cuero para tomar aire destinado a unos soldados, que armados con taladro, atacarían las embarcaciones por debajo, hasta grandes piezas de artillería con proyectiles de acción retardada y barcos con doble pared para resistir las embestidas. Las geniales ideas no pasaron de bocetos. En abril de 1500 Da Vinci entró en Florencia, tras 20 años de ausencia. César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, hombre ambicioso y temido, intrigador político y déspota, dominaba Florencia y se preparaba para lanzarse a la conquista de nuevos territorios. Leonardo, nuevamente como ingeniero militar, recorrió los terrenos del norte, trazando mapas, calculando distancias precisas, proyectando puentes y nuevas armas de artillería. Pero poco después el condottiero cayó en desgracia. Sus capitanes se sublevaron, su padre fue envenenado y él mismo cayó gravemente enfermo. En 1503 Leonardo volvió a la ciudad, que por entonces se encontraba en guerra con Pisa, y concibió allí su proyecto de desviar el río Arno, pero este solo se concretó en los extraordinarios mapas de su autor. Pero Leonardo ya era reconocido como uno de los mayores maestros de Italia. En 1501 había causado admiración con su Santa Ana, la Virgen y el Niño. En 1503 recibió el encargo de pintar un gran mural, el doble del tamaño de la Última Cena, en el Palacio Viejo. La nobleza florentina quería inmortalizar algunas escenas históricas de su gloria. Leonardo trabajó 3 años en la batalla de Anghieri, que quedaría inconclusa y sería luego desprendida por su deterioro. Importante por los bocetos y copias, estas admirarían a Rafael e inspirarían, un siglo más tarde, una célebre de Peter Paul Rubens. También solo en copia sobrevivió otra gran obra de este período, Leda y el Cisne. Sin embargo, la cumbre de esta etapa florentina y una de las pocas obras acabadas por Leonardo fue el retrato de Mona Lisa. Obra famosa desde el momento de su creación, se convirtió en modelo de retrato y casi nadie escaparía de su influjo en el mundo de la pintura. La mítica Gioconda ha inspirado infinidad de libros y leyendas, y hasta una ópera, pero poco se sabe de su vida. Ni siquiera se conoce quién encargó el cuadro, que Leonardo se llevó consigo a Francia, donde lo vendió al rey Francisco I por 4.000 piezas de oro. Perfeccionando su propio hallazgo del esfumato, llevándolo a una concreción casi milagrosa, Leonardo logró plasmar un gesto entre lo fugaz y lo perenne. La enigmática sonrisa de la Gioconda es uno de los capítulos más admirados, comentados e imitados de la historia del arte, y su misterio sigue aún hoy fascinando. Existe la leyenda de que Leonardo promovía ese gesto en su modelo, haciendo sonar laúdes mientras ella posaba. El cuadro, que ha atravesado no pocas vicisitudes, ha sido considerado como cumbre y resumen del talento y la ciencia pictórica de su autor. De nuevo en Milán, de 1506 a 1513. El interés de Leonardo por los estudios científicos era cada vez más intenso. Asistía a disecciones de cadáveres, sobre los que confeccionaba dibujos para describir la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Al mismo tiempo hacía sistemáticas observaciones del vuelo de los pájaros, sobre los que planeaba escribir un tratado, en la convicción de que también el hombre podría volar si llegaba a conocer las leyes de la resistencia del aire. Algunos apuntes de este periodo se han visto como claros precursores del moderno helicóptero. Absorto por estas cavilaciones e inquietudes, Leonardo no dudó en abandonar Florencia cuando en 1506 Charles de Amboise, gobernador francés de Milán, le ofreció el cargo de arquitecto y pintor de la corte. Honrado y admirado por su nuevo patrón,
Da Vinci proyectó para él un castillo y ejecutó bocetos para el oratorio de Santa María della Fontana, fundado por d'Amboise. Su estadía milanesa solo se interrumpió en el invierno de 1507, cuando en Florencia colaboró con el escultor Giovanni Francesco Rustici en la ejecución de los bronces del baptisterio de la ciudad. Quizás excesivamente avejentado para los 50 años que contaba entonces, su rostro fue tomado por Rafael como modelo del sublime Platón para su obra La Escuela de Atenas. Leonardo, en cambio, pintaba poco, dedicándose a recopilar sus escritos y a profundizar sus estudios, con la idea de tener finalizado para 1510 su tratado de anatomía, trabajada junto a Marcantonio de la Torre, el más célebre anatomista de su tiempo, en la descripción de órganos y el estudio de la fisiología humana. El ideal leonardesco de la percepción cosmológica se manifestaba en múltiples ramas. Escribía sobre matemáticas, óptica, mecánica, geología, botánica. Su búsqueda tendía hacia el encuentro de leyes y funciones y armonías compatibles para todas estas disciplinas, para la naturaleza como unidad. Paralelamente, a sus antiguos discípulos se sumaron algunos nuevos, entre ellos el joven noble Francesco Melzi, fiel amigo del maestro hasta su muerte. Junto a Ambrogio de Predis, Leonardo culminó en 1508 la segunda versión de la Virgen de las Rocas. Poco antes había dejado sin cumplir un encargo del rey de Francia para pintar dos Madonas. Últimos años, Roma y Francia. El nuevo hombre fuerte de Milán era entonces Gian Giacomo Tiburcio, quien pretendía retomar para sí el monumental proyecto del Gran Caballo, convirtiéndolo en una estatua funeraria para su propia tumba en la capilla de San Lázaro Maggiore. Pero tampoco, esta vez, el monumento ecuestre pasó de los bocetos, lo que supuso para Leonardo su segunda frustración como escultor. En 1513, una nueva situación de inestabilidad política lo empujó a abandonar Milán. Junto a Melzi y Salai marchó a Roma, donde se albergó en el belvedere de Giuliano de Medici, hermano del nuevo Papa León X. En el Vaticano vivió una etapa de tranquilidad, con un sueldo digno y sin grandes obligaciones. Dibujó mapas, estudió antiguos monumentos romanos, proyectó una gran residencia para los Medici en Florencia y además trabó una estrecha amistad con el gran arquitecto Bramante. Pero en 1516, muerto su protector Giuliano de Medici, Leonardo dejó Italia definitivamente para pasar los 3 últimos años de su vida en el Palacio de Cluj como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. El gran respeto que Francisco I le dispensó hizo que Leonardo pasase esta última etapa de su vida más bien como un miembro de la nobleza que como un empleado de la casa real. Fatigado y concentrado en la redacción de sus últimas páginas para su tratado sobre la pintura, pintó poco, aunque todavía ejecutó extraordinarios dibujos sobre temas bíblicos y apocalípticos. Alcanzó a completar el ambiguo San Juan Bautista, al que sus discípulos imitarían poco después, convirtiéndolo en un pagano Baco, que hoy puede verse en el Louvre de París. A partir de 1517 su salud, hasta entonces inquebrantable, comenzó a desmejorar. Su brazo derecho quedó paralizado, pero con su incansable mano izquierda, Leonardo aún hizo bocetos de proyectos urbanísticos, de drenajes de ríos y hasta decorados para las fiestas palaciegas. Su casa de Amboise se convirtió en una especie de museo, plena de papeles y apuntes conteniendo las ideas de este hombre excepcional, muchas de las cuales deberían esperar siglos para demostrar su factibilidad e incluso su necesidad. Llegó incluso en esta época a concebir la idea de hacer casas prefabricadas. Solo por las 3 telas que eligió para que lo acompañasen en su última etapa, la Gioconda, el San Juan y Santa Ana, la Virgen y el Niño, puede decirse que Leonardo poseía entonces uno de los grandes tesoros de su tiempo. El 2 de mayo de 1519 murió en Cluj. El testamento legaba a Melzi todos sus libros, manuscritos y dibujos, que éste se encargó de retornar a Italia.
Como suele suceder con los grandes genios, se han tejido en torno a su muerte algunas leyendas. Una de ellas, inspirada por Vasari, pretende que Leonardo, arrepentido de no haber llevado una existencia regida por las leyes de la Iglesia, se confesó largamente y con sus últimas fuerzas se incorporó del lecho mortuorio para recibir, antes de expirar, los sacramentos. Es por tanto la obra pictórica de Leonardo da Vinci la que le ha hecho destacar como un personaje cumbre en la historia del arte, debido a una veintena de cuadros conservados, entre los cuales destacan la Gioconda o Mona Lisa, la Anunciación, la Virgen de las Rocas, la Santa Cena, la Virgen y Santa Ana, la Adoración de los Magos, el retrato de Ginebra Benci. Son composiciones muy estudiadas, basadas en la perfección del dibujo y con un cierto halo de misterio, en las que la gradación del color contribuye a contemplar el efecto de la perspectiva. En ellas introdujo la técnica del sfumato, que consistía en prescindir de los contornos nítidos de la pintura del Quattrocento y difuminar los perfiles envolviendo las figuras en una especie de neblina característica. El propio Leonardo teorizó su concepción del arte pictórico como imitación de la naturaleza en un tratado de pintura que solo sería publicado en el siglo XVII. Interesado por todas las ramas del saber y por todos los aspectos de la vida, los apuntes que dejó Leonardo, escritos de derecha a izquierda y salpicados de dibujos, contienen también incursiones en otros terrenos artísticos, como la música, en la que destacó tocando la lira, o la literatura. Según su criterio, no debía existir separación entre el arte y la ciencia, como no la hubo en sus investigaciones, dirigidas de forma preferente hacia temas como la anatomía humana, avanzando en el conocimiento de los músculos, el ojo o la circulación de la sangre, la zoología, con especial atención a los mecanismos de vuelo de aves e insectos, la geología, con certeras observaciones sobre el origen de los fósiles, la astronomía, terreno en el que se anticipó a Galileo al defender que la Tierra era solo un planeta del sistema solar, la física o la ingeniería. Algunos datos curiosos sobre Leonardo da Vinci. El italiano Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril en el calendario juliano o el 25 de abril en el calendario gregoriano, en 1452. Leonardo da Vinci era zurdo y vegetariano. Llamó a los omnívoros devoradores de cadáveres. No está seguro sobre el lugar de su nacimiento. Algunos investigadores afirman que Leonardo nació en Vinci, ubicado en la región toscana de Italia, pero la mayoría de ellos cree que nació en una aldea cerca de la ciudad. Leonardo no tenía apellido, siendo el hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un conocido funcionario público conectado con el poder judicial, y Caterina, una campesina. Su nombre se compone de una referencia a su padre, Di Piero, y la ciudad de origen de su familia, Da Vinci. Se cree que es la razón que llevó a uno de los mayores genios de la historia de la humanidad a firmar su trabajo solo como Leonardo. Leonardo da Vinci nunca asistió a una universidad, así que despreciaban eran las ruedas intelectuales de Florencia durante el Renacimiento. Aún así, su pintura se hizo famosa con la Mona Lisa y la Última Cena. En cerca de 6.000 páginas manuscritas que permanecieron inéditas hasta su muerte, está la más fantástica colección de inventos y soluciones de ingeniería ya ideados por el hombre. Bocetos de helicópteros, submarinos, paracaídas, vehículos y embarcaciones de motor, máquinas voladoras, los diseños detallados de los tornos, taladros, turbinas, telares, máquinas hidráulicas para la limpieza y dragado de canales, cañones, ametralladoras, rifles, bombas, tanques, puentes móviles. Muchos años después de su muerte, se descubrió el proyecto de una moto muy superior en términos de solución de ingeniería, el primero en ser fabricado en torno a 1817. La idea fue adoptada a principios del siglo XX. Su bicicleta nunca se construyó a tiempo. Lo mismo ocurrió con el resto de sus invenciones, demasiado avanzadas para las posibilidades técnicas de la época.
Tenía el hábito de tomar notas de derecha a izquierda. Tenía una curiosidad sin límite por la naturaleza desde muy pequeño. En 1469 posó para él David de Andrea di Bosco. Medía 1,94 centímetros. Estuvo al servicio de Maquiavelo un breve espacio de tiempo. El dinero era una preocupación constante. Su falta de solvencia le llevó a aceptar recados o trabajos que no habría hecho de encontrarse en situación más cómoda. Era un hombre muy pragmático. Sabía que solo teniendo dinero de sobra era la única forma de dedicarse al estudio de lo que a él realmente le gustaba y no tendría que aceptar encargos banales para vivir. No le pagaban la mayoría de sus trabajos, porque casi nunca los terminaba. A pesar de su fama, jamás recibió encargos importantes de Roma. No entregó al esposo de la Gioconda el cuadro de la Mona Lisa, porque para él fue su gran creación. La Mona Lisa fue el cuadro que más veces retocó a lo largo de su vida. Sus estudios de anatomía le valieron la acusación de practicar la nigromancia y la brujería. Se le prohibió que continuara con sus experimentos. Da Vinci fue la primera persona que diseccionó los órganos del cuerpo. Inspiró el descubrimiento del helicóptero. Entre sus ingenios de defensa militar llevó a cabo proyectos de ingeniería civil como la fortificación de ciudades. Odiaba las armas, pero aún así diseñó una ballesta gigante o una guadaña de la misma forma. Rafael, Miguel Ángel y Leonardo coincidieron los tres en los últimos años de Da Vinci, en 1514. Da Vinci también diseñó palacios. Creyó que podría crear un autómata dotado de vida propia, un robot humanoide. El 23 de abril de 1519 escribe su testamento. Bill Gates compró un códice de Leonardo da Vinci, el códice Leicester, y pagó por él $30 millones. El libro El Código da Vinci, de Dan Brown, creó muchas controversias, y las películas posteriores no lo fueron menos. Hay pistas ocultas en las obras de Leonardo da Vinci. Los retos técnicos y artísticos le interesaban por igual. La estatua ecuestre que le encargó Ludovico Sforza, de más de 7 metros de altura, hubiera exigido verter 100.000 kilos de metal fundido en un molde con la rapidez suficiente para que el enfriamiento fuera uniforme. En 1911, el robo de la Mona Lisa provocó un aumento en la seguridad del cuadro. El cuadro permaneció escondido 2 años. Entre las páginas de sus cuadernos se encontró un autorretrato de Da Vinci ya anciano. En su testamento planeó también su funeral, que incluía múltiples misas religiosas, a pesar de que nunca mostró interés por la religión. Como gran parte de su obra jamás fue publicada, no afectó al curso de la historia, a pesar de la gran cantidad de avances científicos que incluían sus notas. La Biblioteca Real del Castillo de Windsor aloja muchos documentos en su interior. Se considera la mente más brillante de todos los tiempos y la primera mente moderna de la historia. También solía comprar pájaros enjaulados solo para liberarlos. Creó la técnica de pintura llamada sfumato, que mezcla tonos y los colores de una manera que el espectador no se da cuenta de esta fusión. El nombre de la técnica proviene precisamente de la similitud del resultado con el humo. Fue un pintor, escultor, arquitecto, botánico, músico, ingeniero, científico y geólogo, además de haber estudiado la anatomía, óptica y perspectiva. Su coeficiente intelectual se estimó entre 180 y 220. Un índice por encima de 141 puntos ya indica que es un genio. Uno de los inventos fue el retrete. Leonardo incorporó a las letrinas el agua caliente, las canalizaciones intramurales y un sistema de ventilación contra el mal olor. Da Vinci hizo el primer diseño de una historia en la bicicleta. Diseñado en un triciclo con transmisión por cadena, que solo se hizo realidad 400 años más tarde, en 1885. También diseñó helicópteros, paracaídas, submarinos, los diferentes tipos de máquinas y ametralladoras,
entre otras invenciones, de las que solo se dieron cuenta cientos de años después de su muerte. En la parte científica se puede ver el interés de Leonardo por los estudios anatómicos del cuerpo humano, basados en las autopsias de cadáveres que realizaba, a pesar de que esta práctica estaba prohibida. Se cree que pudo diseccionar unos 30 cadáveres, con los que dibujó con detalle y claridad gran parte de los órganos del cuerpo. Tardó 4 años en pintar la Gioconda o Mona Lisa. La obra fue utilizada para decorar el cuarto de baño del rey Francisco I de Francia, en cuya corte pasó Leonardo sus últimos 3 años. Supuestamente homosexual, sufrió persecución estando a punto de enfrentarse a la Inquisición. Queda evidenciado sus relaciones con sus aprendices, especialmente con Salieri. En Florencia, cuando Leonardo era aprendiz de Verrocchio, se presentó una denuncia contra el pintor acusándolo de pederasta. Sus protectores consiguieron que eludiera el juicio público. En cualquier caso, Leonardo permaneció soltero y sin hijos. Leonardo da Vinci tardó 7 años en finalizar su obra titulada La Última Cena. Las figuras que representan a los 12 apóstoles y a Jesús fueron tomadas de personas reales. Se dice que cuando se supo que pintaría esta obra, muchos jóvenes se presentaron para ser seleccionados. Tras algunos meses de búsqueda, seleccionó a un joven de 19 años de edad como modelo para pintar la figura de Jesús. Durante 6 meses trabajó pintando al personaje principal. Durante los 6 años siguientes continuó la obra buscando y representando a 11 apóstoles, dejando para el final a aquel que representaría a Judas. Le costó semanas encontrar a un hombre con una expresión dura y fría, un rostro que identificaría a una persona que sin duda traicionaría a su mejor amigo. Llegó a sus oídos que un hombre reunía estas características y que estaba encerrado en un calabozo de Roma sentenciado a muerte por robo y asesinato. Con un permiso, el prisionero fue trasladado a Milán. Durante meses este hombre se sentó silenciosamente frente al artista. Cuando Leonardo dio el último trazo a su obra, se volvió a los guardias del prisionero y les dio la orden de que se lo llevaran. Cuando salían del recinto, el prisionero se soltó y corrió hacia Leonardo gritando: «Obsérvame, ¿no reconoces quién soy?». Da Vinci lo miró cuidadosamente y respondió: «Nunca te había visto en mi vida, hasta aquella tarde en el calabozo de Roma». Llorando y pidiendo perdón a Dios, el reo le dijo: «Maestro, yo soy aquel joven que usted escogió para representar a Jesús en este mismo cuadro». Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.